Lo que está claro es que no tenemos, como decía Denis Maxé, una Europa o una posición europea ante el despertar de Asia. No la tenemos. Ni ante el avispero de Oriente Medio. Me ha sorprendido positivamente las sanciones de esta semana contra Irán, porque no me las esperaba, y es posible que nos sorprenda la tan criticada Catherine Ashton en este sentido. Desde luego no tenemos una posición ante Rusia, y ni siquiera la tenemos ante Estados Unidos, aunque hayamos superado ya la gran brecha de Irak. Pero podemos distinguir, seguimos distinguiendo a los europeos que ven a Estados Unidos al gran aliado, los que lo ven como el gran competidor, y los que siempre es una minoría, pero aquí la tenemos bien locuaz en España, que la siguen viendo como el imperio hegemónico. Tampoco vemos una Europa definida ante el futuro de Turquía, con una posición común y clara ante las grandes sucesiones inminentes en Oriente Medio, que nos van a afectar a todos. Estoy pensando en Arabia Saudí y en Egipto. O que finalmente sepa, y esto es lo más importante, qué hacer con la fuerza, de que dispone ya, cuando el poder blando, el poder suave, del que tanto nos vanagloriamos los europeos, no funciona o no sirve para conseguir los objetivos que aspiramos a conseguir. Bueno, ante las maniobras militares en Asia Oriental de estos días, en Corea, ¿dónde está? ¿Cuál es la posición de Europa? ¿Cuál es la posición de Europa ante, evidente y afortunadamente, el riesgo no es muy grave en este momento, el peligro desde luego no es inminente en absoluto, pero siempre está ahí, y Europa debería tener una posición clara si surge una confrontación o una crisis grave entre China y los Estados Unidos por el futuro de Taiwán. En cuestiones mucho más próximas a nosotros, el Magreb y Cuba, ¿cuál es la posición de Europa? Hay varias, y dentro de algunas de ellas hay varios matices. En definitiva, dice Hasler en este artículo de American Interest este mes, respondiendo a la idea de que parece cabalgar triunfante ya la Europa de Gaulle, la Europa de los estados, la Europa de las patrias. Y dice Hasler, no, porque no es la Europa de los estados la que ha triunfado, añade, sino la de los intereses sectoriales, algunos sectores sectoriales, intereses sectoriales, movidos por emergencias nacionales, más que por estrategias de estados tradicionales. Lo que ha puesto en evidencia esta crisis para mí es los desequilibrios, o ha destapado los desequilibrios estructurales que todos conocíamos y que pocas veces admitían públicamente en toda su crudeza. Si cogemos el informe de reflexión de Felipe González o los informes, alguno como el que ha publicado la Fundación Alternativas de preparación de ese informe, pues es básicamente lo que destacan todos: los desequilibrios demográficos, la Agenda 2020, volvemos a lo mismo, la insuficiencia presupuestaria que se decía aquí, el declive geopolítico comparativo, la ausencia de liderazgo, sociedades menos homogéneas y más pobres tras las nuevas ampliaciones, la dependencia energética y la falta de una política común energética, los millones de inmigrantes sin integrar, las prioridades tan diferentes en política exterior, de seguridad y de defensa, y por último, los recortes que os citaba de los presupuestos dedicados a estos temas. Mucho más importante que todas estas debilidades, señala Laqueur en sus últimos artículos, es lo que él llama el problema conceptual. Y yo estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo con muchas cosas de las que escribe Laqueur, pero sí con esto. Que lo que ha fallado desde hace mucho tiempo, yo creo que Delors intentó dar una respuesta a esto, pero se quedó ahí, y no creo que se filtrara o llegara a calar en la piel, no en la piel, en el corazón y en las mentes de los ciudadanos europeos. ¿Qué es para qué? ¿Para qué se está haciendo todo esto? Estaba muy claro para qué se creó. Pero yo recuerdo el famoso informe de Delors. Para competir en la sociedad global, decía. Para competir con Estados Unidos y con las otras grandes potencias. Para ser una superpotencia global. Mi pregunta es desde aquel momento, porque todo el mundo habla bien y yo también de Delors. Pero, ¿era la respuesta correcta para empezar? ¿Realmente eso en el demos cultural europeo tiene credibilidad como respuesta para justificar todos los sacrificios que serían necesarios? Lo que contesta Laqueur a esa cuestión es que la enfermedad de Europa no tiene nada que ver con la economía y todo que ver con las creencias, es decir, con los valores que una sociedad defiende. Yo aquí hago un paréntesis. Yo siempre he dicho, por eso estoy muy de acuerdo con algo que ha mencionado
creo que Denis. Para mí la clave siempre está, si se exige sacrificio, si se exige cesiones de soberanía, se necesita un enemigo claro, que lo justifique. Y el problema de Europa es que ha desaparecido el enemigo, que lo justifica. Y todas las demás amenazas, riesgos, como se quieran llamar, que se citan en todos los discursos oficialmente, lo voy a poner interrogantes. ¿Ustedes los consideran enemigos que justifiquen esos sacrificios y esa cesión de soberanía para renunciar a intereses nacionales, como renunciaron por última vez Mitterrand y Kohl, o en su día los dirigentes fundadores? Yo creo que no. ¿Eso es bueno o es malo? Y estamos a otra cuestión. No nos vamos a inventar enemigos. Otra cosa es si creamos un discurso que justifique los sacrificios por otras razones, pero que sean creíbles, no que sean excusas. Bueno, ahí entramos ya. En cualquier caso, si la mayor parte de los europeos, como demuestran las encuestas y cada vez más, pierden interés en Europa, ¿por qué vamos a criticar que el resto del mundo ignore o tenga cada vez menos interés en Europa? Es decir, es insensato. Por cada debilidad o vulnerabilidad se pueden citar dos ventajas de la Unión Europea sobre cualquiera de sus competidores globales, e incluyo a Estados Unidos. Pero la clave para superar esto, como todas las dificultades del pasado, y se han superado muchas, yo creo que estará siempre en la relación franco-alemana, y ahí está el problema. Por ello, termino con lo que escribe el 26 de mayo en Die Zeit, dentro de la serie sobre el futuro de Europa publicada por este periódico, Jürgen Habermas. Dice: la perspectiva alemana ha cambiado desde la reunificación, pero el cambio de mentalidad empieza tras la salida de Helmut Kohl. Y es mucho más importante el cambio de mentalidad que el cambio de perspectiva. Añade: desde la llegada de Roeder en el 98, gobierna Alemania una generación desarmada en el plano normativo, una generación de visión corta, que se ha dejado arrastrar por una sociedad cada día más compleja. Consciente del estrechamiento de su margen de maniobra, la élite actual renuncia a todo objetivo ambicioso de organización política, sin hablar de un proyecto común como el de la unificación europea. Se acabó la buena voluntad de un pueblo vencido, también en el ámbito moral, obligado a la autocrítica, dispuesto a encontrar su lugar en una configuración postnacional. En un mundo globalizado, cada uno debe aprender a integrar la perspectiva de los otros en su propia perspectiva. Concluye citando las sentencias del Constitucional alemán sobre los tratados de Maastricht del 93 y sobre el Tratado de Lisboa de 2009 y las decisiones e indecisiones de Merkel durante esta crisis como pruebas de comportamientos que, palabras textuales, se aferran a representaciones superadas y dogmáticas de la soberanía. La mentalidad egocéntrica desprovista de ambición normativa de Alemania ya no garantiza que la Unión Europea se mantenga en su vacilante statu quo. Yo no creo ni dejo de creer en este análisis. Decisiones, por ejemplo, como la que adoptaron en febrero Merkel y Sarkozy, de abrir por primera vez sus consejos de ministros a ministros del otro país. Lagarde estuvo en marzo en una reunión en un consejo de ministros alemán y luego, nada más terminar el consejo, se reunió con el ministro alemán, ¿saben? Y con los gobernadores del Banco Central de los dos países. Ahora, hace muy pocas semanas, ha estado el ministro alemán en un consejo de ministros en París y han tenido una reunión. Esto es nuevo, esto es un avance. Yo creo que sí, que, hombre, les llegan las críticas y les llegan las realidades y son conscientes de que tienen que dar un salto adelante. Es tanto lo que se juegan, y con ellos todos los demás europeos, que yo confío en que, como señalaba hace unos días en un artículo muy bueno escrito por el exministro exterior francés, Hubert Védrine, en Le Monde, a pesar de todo, volvamos a encontrar lo que él llama la síntesis necesaria. Porque, como él dice, palabras textuales, no hay alternativa a la entente franco-alemana y realmente no tenemos alternativa a seguir desarrollando esta Europa que hemos construido.